Y puede ser que tengamos momentos en nuestras vidas en los que estamos súper inteligentes emocionalmente, ¿no? Que sentimos que estamos como bien, lo manejamos todo bien, tenemos el estrés bajo control, pero puede haber momentos en los que no, que estemos pasando por situaciones o tengamos dudas, ¿no? Y de repente allí pues nos ponemos un poco más a la defensiva, como se dice, ¿no? De haber pasado por guerras, etcétera, ¿no? Como situaciones muy gruesas en donde pues efectivamente se busca que esa persona que lo ha vivido pueda de alguna manera pues volver, ¿no? Salir un poco de esa situación de shock, de trauma, de estar como sobreviviente y pueda también, pues bueno, regresar a como era antes, ¿no? Conectar con otras cosas de la vida que no le lleven constantemente a repetir este malestar, ¿no? Pero sí es verdad que... Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenidos sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña Iciar, psicóloga y voluntaria en Inspiranza. Hola, Iciar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Contenta de muchas estar por gracias. acá. Bueno, hoy queríamos hablar de algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo profesional, aunque muchas veces los vinculamos a nuestro estado emocional o mental, por decirlo así. Es cierto que en los últimos tiempos, gracias a la cada vez mayor divulgación de cuestiones de salud mental y también a una apertura en los entornos profesionales a tratar estas cuestiones, se habla mucho de temas como la inteligencia emocional, la resiliencia. Forman parte ya casi como de nuestras conversaciones cotidianas, aunque no sé si siempre tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos. Por eso, Iciar, quería plantearte hoy que cogiéramos algunas de estas palabras o conceptos que se han puesto, podríamos decir, tan de moda, y que aclaremos su significado y pongamos ejemplos de cómo nos puede afectar. Pero antes de comenzar, me gustaría lanzarte una reflexión. Hablamos de todas estas cuestiones, como decimos, relativamente vinculadas a la salud mental, porque la parte profesional tiene una incidencia directa en nuestra parte emocional, ¿no? ¿Cómo afecta el ámbito profesional a cómo nos sentimos? Sí, pues mira, es una excelente pregunta porque realmente afecta muchísimo, ¿no? En realidad, la mayoría de las personas somos definidas en base a lo que hacemos, ¿no? Desde la infancia. Si hacemos bien los deberes escolares, si somos buenos Mm. en alguna materia o curso en particular, pues como que recibimos más halagos, ¿no? Nos hablan más de nuestras habilidades, entonces nos sentimos mejor. Y cuando somos mayores, pues también, ¿no? Si hacemos bien nuestro trabajo y nos dicen, oye, qué buen trabajador eres, oye, qué bien profesional, qué bien haces esto, pues también ya nos vamos sintiendo mejor, ¿no? Y en la medida en que no sabemos qué es lo que hacemos bien o no nos lo dicen tanto y más bien nos hablan de, bueno, mira, esto no lo estás haciendo bien, sales mal en el colegio, ¿no? Y por ahí pues también en el trabajo nos dicen, oye, es que esto no te está saliendo bien, es que ya tienes tiempo, ya lo deberías saber. Pues entonces ahí nuestro autoconcepto, bueno, la definición que tenemos de nosotros mismos baja también, ¿no? Entonces, definitivamente está súper asociado, ¿no? Sí, es cierto que comentábamos al principio, mencionaba algunos de estos conceptos y muchos de ellos, como decía, bueno, pues parece que se han puesto casi de moda, por decirlo así. Me gustaría empezar por uno de ellos, Iciar, que yo misma he utilizado y escucho muchísimo también en redes sociales, que es eso del síndrome del impostor. ¿Qué nos puedes contar de esta expresión, síndrome del impostor o impostora? Sí, es súper común, la verdad que sí. Bueno, el concepto de síndrome del impostor, bueno, es como un concepto, digamos, popular, ¿no? No viene directamente de la psicología ni de la psiquiatría y habla más como de una experiencia subjetiva, ¿no? Una experiencia así como muy de uno mismo, de dudas sobre nuestras habilidades, ¿no? De nuestras capacidades, a pesar de que la evidencia, digamos, ¿no? La realidad nos diga lo contrario. Por Mm. ejemplo, si nos ascienden de cargo, ¿no?
nos ponen de supervisor o de gerente, etcétera, ¿no? Aparece esa duda, ¿no? Decimos, bueno, pero yo seré capaz, ¿no? O yo no sé hacer esto y se darán cuenta en algún momento, ¿no? Y es como, bueno, probablemente sí puedes, por eso te ascendieron, ¿no? Entonces es un poco como esa sensación de que no podemos creernos eso que está ocurriendo, que seamos capaces de estar en esa situación, ¿no? O bueno, que sintamos que no merecemos ese éxito también, ¿no? Como que realmente no tenemos como la posibilidad de cumplir eh, con esos roles, ¿no? O esas expectativas que ponen las personas en uno mismo. Y pues bueno, importante decir que esto no es una condición patológica, digamos, como puede ser la depresión o la ansiedad, ¿no? Pero sí es verdad que implica tener unas creencias allí como distorsionadas, ¿no? De nosotros mismos y que sí puede generar un malestar, ¿no? Entonces, si alguien que nos escucha, pues lo ha sentido o cree que está un poco sintiendo eso, siempre será importante, pues bueno, si tiene la posibilidad de conversarlo con alguien cercano o buscar de repente la ayuda de algún terapeuta, pues estaría genial. Si siente que ya es algo que influye como en su motivación diaria de ir a hacer su trabajo, si estamos estudiando, ¿no? Pues bueno, será importante, ¿no? Si no, de todas maneras, siempre nos ayuda mucho buscar en nuestra historia de vida, eh, como digamos, esa evidencia, ¿no? Ese sustento de, bueno, pero ¿cómo llegué yo aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué las personas están creyendo en mí? ¿No? Porque hay una serie de acciones mías o cosas de mi personalidad que han hecho que las personas crean en mí. Y que bueno, si al final no resultamos como quisiéramos, pues bueno, ya se resolverá, ¿no? Es un poco también quitarnos esa ideal de tengo que hacer lo que esperan de mí siempre, ¿no? Sino que bueno, hagamos nuestro mejor esfuerzo y dejemos también que bueno, que el tiempo haga lo suyo, ¿no? Nos enseñe más, nos haga más expertos en lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Ponernos ahí un poquito de calma en nuestros pensamientos. Sí, es verdad que suele aparecer esta sensación, quizás en momentos en los que afrontamos algún cambio, son momentos quizás de más vulnerabilidad o de más inseguridad. Te comento esto porque recuerdo hace justo unos días que un compañero me comentaba precisamente esto, ¿no? Es la primera vez en mi vida que siento el síndrome del impostor. Después de muchos años de profesión, él decidió dar un rumbo, estudiar otra cosa y ahora comienza a dar esos primeros pasos en esta otra carrera que ha estudiado. Es una persona, pues, como digo, con experiencia y demás. Y sin embargo, a la hora de empezar algo nuevo, a pesar de llevar ya años formándose y haciendo prácticas, siente esa sensación, ¿no? Y le ponía esa palabra. Por primera vez siento esto del síndrome del impostor. Sí, es que es súper común también cuando empezamos algo nuevo, ¿no? Que no estamos muy seguros de si estamos realmente preparados, como que todavía no tenemos ese backup del que hablaba, ¿no? De historia de vida en ese rol para decir, ah, no, sí, yo esto lo he hecho otras veces. Si en realidad no lo Mm. hemos hecho otras veces, estamos un poco ahí como en duda, ¿no? Pero si hay la formación, si hay el deseo, eso es súper importante. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, normalmente salen bien, ¿no? Entonces hay que confiar un poco también en lo que uno está queriendo hacer y eso, iniciar. Eso siempre es lo más difícil, pero una vez que uno inicia ya va viendo, ah, mira, pero sí sé, ah, pero no es tan complicado, ah, no, pero esto ya yo lo había hecho de repente en mis otros roles, en otras profesiones, aunque ahora se trata de un contenido diferente, ¿no? Mm. Y ahí Mm. vamos descubriendo cosas. Y Ciara, uno de los conceptos que más se escucha, o quizás desde hace más tiempo, uno de los primeros en saltar a esta faceta más divulgativa, es el de inteligencia emocional, que se usa en un montón de ámbitos, yo creo que desde la educación, con los pequeños, hasta entornos profesionales. Cuéntanos, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Sí, realmente se usa muchísimo, de hecho, ¿no? He escuchado por ahí talleres de inteligencia emocional para niños Mm. y bueno, y ni hablar de temas laborales también, ¿no? Cuando se hacen estos procesos de coach en las empresas. Sí, bueno, la inteligencia emocional es un concepto relativamente reciente, es de mediados de los 90 en realidad, y nos habla de la capacidad de poder reconocer, entender, usar y manejar nuestras emociones y las emociones de los demás, ¿no? Digamos que tiene como esa especie de pasos, ¿no?
Pero pues bueno, hay que empezar por reconocerlo, ¿no? Entonces, eso implica también que tengamos la posibilidad de reconocer nuestros errores, de reconocer Mm, cuando de repente subimos la voz o nos pusimos un poco más sensibles y eso de repente genera un efecto también en los demás o en la forma en la que yo me estoy comunicando, ¿no? O sea, tanto a nivel laboral como personal, ¿no? Entonces, pues bueno, sí implica un poco como dar ese paso de, bueno, no soy perfecto, bueno, no siempre manejo las cosas del mejor modo, ¿no? Que igual eso está bien porque también hay algo que se muestra mucho, por ejemplo, en redes sociales o cuando se habla de estos entrenamientos en inteligencia emocional, y es que es algo como que uno logra y ya, como un título universitario, ¿no? Que uno dice, bueno, mm, estudié mi carrera, ya, me gradué. Y es como que, bueno, no necesariamente, ¿no? La inteligencia emocional es algo que se practica diariamente, ¿no? Y puede ser que tengamos momentos en nuestras vidas en los que estamos súper inteligentes emocionalmente, ¿no? Que sentimos que estamos como bien, lo manejamos todo bien, tenemos el estrés bajo control, pero puede haber momentos en los que no, que estemos pasando por situaciones o tengamos dudas, ¿no? Y de repente allí pues nos ponemos un poco más a la defensiva, como se dice, ¿no? mm. O eso, o estamos más sensibles. Entonces, es cuestión de siempre ir como día a día, ¿no? Buscando esta forma de ser inteligentes, ¿no? Y la forma en la que lo podemos hacer es, por ejemplo, mantener como esta práctica una especie de ejercicio diario, cada 2 días, o también puede ser en los momentos en los que ocurra algo, no sé, que tengamos una reacción diferente o intensa, o que alguien tenga una reacción intensa hacia nosotros y nos preguntemos qué pasó aquí. Pues bueno, podemos revisar entonces qué fue lo que pasó durante esa reacción intensa y qué pasó antes, ¿no? Que pudo haberlo como generado, con quién nos está ocurriendo, si es una persona con la que normalmente puede que tengamos diferencias o que ya nos ha pasado otras veces que puede tener ciertas reacciones. Entonces allí no sería tanto que yo controle mis emociones, sino que pueda entender las emociones del otro, ¿no? Por eso hablábamos de que tiene que ver con el manejo y la comprensión de mis emociones y de las de otros también. Y luego preguntarme qué sentí yo y por qué lo sentí, ¿no? Asumir que, bueno, algunas veces habrá que disculparse si es necesario, que va un poco de la mano con esto de, bueno, entender que uno también puede tener errores y saber también que a veces es importante tener esas conversaciones incómodas, que muchas veces evitamos, ¿no? Mm. Que decimos, no, ya esta persona de verdad que yo no la tolero, pero bueno, y ahí queda. Y luego viene otra situación donde otra vez no la toleramos y de repente esa persona tampoco nos tolera a nosotros y nunca lo hablamos, así que bueno, cada cierto tiempo hay como estallidos, ¿no? Y Mm. pues bueno, digamos que si queremos practicar la inteligencia emocional, sería importante que primero nosotros reconozcamos quién es esta persona, qué nos pasa con esa persona o qué le pasa a esa persona con nosotros según nuestra percepción y que luego lo podamos conversar de la forma más tranquila posible, ¿no? Y también estar preparados de qué es lo que el otro me puede decir, ¿no? Hola, soy Julia y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, un proyecto de inspiranza hecho por voluntarios como yo, con todo el corazón. Tú puedes ayudarnos a crecer, es muy sencillo, simplemente tienes que suscribirte a este canal, compartir el episodio y dejar tu opinión en nuestros comentarios. Ah, y si tienes un momento siempre puedes pasarte por www.inspiranza.org para conocer nuestra misión y descubrir más sobre Inspiranza. Y ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Entonces, siempre, bueno, va del caso por caso, ¿no? De cada situación, pero un poco a grandes rasgos esto es lo que es importante, ¿no? Parte siempre del reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar, por poder darnos esos ratitos diarios de decir, bueno, cómo me sentí hoy o cómo me siento esta semana, ¿no? La gente me ha dicho que estoy más irritable o más sensible o más fría o más frío, entonces, bueno, vamos a preguntarnos si eso será cierto, por qué lo dicen, ¿no? Y a partir de ahí podremos nosotros entonces, ¿no? Entender y manejar las emociones mejor. Mm. Lo bueno es que es algo que se puede entrenar, ¿no? Con estas claves que tú nos comentas, practicando día a día. Es cierto que a priori mucha gente, pues eso de identificar las emociones, si no tenemos
quizás una experiencia acompañados o un proceso terapéutico o alguien que no se haya acercado a esta cuestión, bueno, pues simplemente, pues ya está, estoy enfadado y ya está, o estoy triste y ya está, ¿no? Es como difícil, ¿no?, de detectar, pero la buena noticia es que se puede entrenar. Exacto. Sí, 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 totalmente, sí. Bueno, y te lanzo otro concepto. Este te confesaré que particularmente, bueno, a mí me empieza a cansar un poco el uso o el que creo mal uso que se hace de él, porque está súper extendido también, sobre todo en redes sociales y en divulgación, que es esta expresión de zona de confort. Explícanos a qué hace referencia y por qué, cuándo es pertinente utilizarla, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Realmente el concepto de zona de confort es bastante relativo, ¿no? De Mm, hecho, alguna vez veía un videíto en Instagram hace un par de años, como una infografía, ¿no? De lo que era la zona de confort, etcétera, y en los comentarios había mucha gente quejándose porque se usa este término como en forma negativa. Hay mm. gente que decía, bueno, pero si se llama una zona de confort, ¿cuál es el problema? Porque hay que salir de ahí, decían muchos, ¿no? Claro, Entonces, eso me si pareció muy estoy bien, interesante. si yo ya estoy bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Exacto, sí, porque un poco la publicación te llevaba como a eso, ¿no? Sale de tu zona de confort, que mira todo lo que quisieras hacer y no lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, es verdad, hay algunas personas que quizás quieren retos nuevos y se sienten como atados de alguna manera, pero bueno, también hay gente que está bien en lo que está haciendo, aunque otros desde fuera podrían ver que tiene, que puede hacerlo mejor, que puede hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, un poco el concepto se refiere más como a un lugar subjetivo, ¿no? Digamos, por eso decía que depende, ¿no? Y para quién es algo, no sé, estar en el mismo trabajo 20 años, algunos dirán, ay, pero sal de tu zona de confort y es algo diferente. Pero para otras personas, de repente estar un año en un mismo trabajo ya es como, necesito algo diferente, ¿no? O sea, como que es algo muy subjetivo. Pero se refiere es a un estado, eso, emocional, psicológico, eso a nivel laboral o de relaciones, en donde nos mantenemos porque es algo conocido, ¿no? Es un espacio conocido, un vínculo conocido, y pues eso nos genera una sensación de control, ¿no? Que bueno, nuevamente, para algunas personas esto es ideal, ¿no? Es como, bueno, a eso hay que apuntar, ¿no? A escoger, por ejemplo, una profesión en la que nos sintamos súper cómodos y pasemos muchos años haciéndola y nos sintamos expertos, ¿no? En unos 10 15 años más. Pero para otras personas es como, no, yo no puedo estar más de, no sé, un año haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, o sea, depende mucho de la necesidad que tenga cada quien, ¿no? Pero sí es verdad que se ha popularizado este término más como en el sentido negativo de si estás demasiado cómodo haciendo algo, pues habría que buscar hacer otra cosa, ¿no? En este caso, yo personalmente invito es a revisar si realmente tú quieres hacer otra cosa o no, ¿no? Porque al final, pues bueno, si en nuestra zona de confort sentimos que tenemos el nivel de retos, digamos, o la dosis de retos que necesitamos, pues nos podemos quedar ahí. Ahora sí, llegamos a un punto de nuestras vidas en los que realmente decimos, mira, necesito algo nuevo, un nuevo aire, ya me cansé, no estoy motivado con lo que he hecho siempre. Entonces, pues bueno, vamos a plantearnos qué queremos, cómo serían esos nuevos retos que queremos, ese nuevo aire, y pues bueno, ir encaminándonos a buscarlo, ¿no? Sí, sí, creo que sería, bueno, no sé qué opinas tú, ahora me dirás, creo que sería más oportuno hablar de identificar por qué estamos o no estamos en un sitio o en una situación. Si realmente Sí, no damos el paso a avanzar, a cambiar o a hacer otra cosa por miedo, por incertidumbre, por esos temores a soltar el control de lo que pueda ocurrir, o si realmente es algo en que, bueno, estamos a gusto en esta situación y no existe esa necesidad de cambio, ¿no? exacto, súper importante lo que tú mencionabas, el control, ¿no? En la zona de Mm, confort tenemos control sobre muchas cosas porque ya lo sabemos, ya es algo conocido, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, en el tema vincular cómo reaccionan las personas, que mi jefe, que la empresa donde trabajo, ¿no? Pero mm. eso sí, efectivamente, no me muevo, o sea, quiero moverme a otra cosa, pero me da miedo, entonces sí, ahí hay que revisar, ¿no? De repente se convirtió en esa zona de confort que ya hay que ir rompiendo,
¿no? Hay que irse Mm. incomodando para buscar eso que quieres, ¿no? Sí, muy bien. Sí, siempre la clave está en encontrar un equilibrio, en escucharnos, atendernos y encontrar ese equilibrio. Yo creo que eso afecta a casi todos los conceptos de los que estamos hablando hoy. Sí, totalmente de acuerdo. La siguiente palabra que decía al principio que también se usa muchísimo y que a veces la escucho en contextos en los que tengo duda de que realmente se esté también utilizando bien, ahora tú nos Mm. contarás, es la resiliencia, Itziar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? Sí, mira, súper importante también está muy presente este concepto prácticamente en todo, ¿no? O sea, en cualquier tema que uno escucha por ahí. Mm, La resiliencia en realidad es un concepto que toma la psicología de la física porque se refiere a la capacidad de algunos materiales, por ejemplo del metal, ¿no? A volver a su posición inicial luego de algún proceso de cambio, ¿no? O sea, que de repente, no sé, se le aplica calor y cambia como de forma, pero luego regresa a su forma inicial, ¿no? Entonces, bueno, en psicología lo usamos un poco para hablar de esa capacidad que podemos tener las personas de volver a nuestro estado inicial, ¿no? O a nuestro estado, digamos, de bienestar, luego de que algo fuerte ocurre, ¿no? En realidad, inicialmente se utiliza en la psicología clínica para, como cuando ocurren traumas importantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, fallecimiento de algún ser querido o de repente algún accidente también, ¿no? Que deja alguna secuela física. O, por ejemplo, bueno, migraciones también muy duras, ¿no? Procesos de repente, ¿no? De haber pasado por guerras, etcétera, ¿no? Como situaciones muy gruesas en donde pues efectivamente se busca que esa persona que lo ha vivido pueda de alguna manera pues volver, ¿no? Salir un poco de esa situación de shock, de trauma, de estar como sobreviviente y pueda también pues bueno regresar a como era antes, ¿no? Conectar con otras cosas de la vida que no le lleven constantemente a repetir este malestar, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día lo usamos un poco para todo, ¿no? Es como, terminaste con tu novio, hay que ser resiliente, ¿no? Hay que pasar la página y, sabes, olvidarte de eso, no olvidar el valor que tú tienes, ¿no? Que igual está muy bien, ¿no? Y que bueno, realmente tampoco está mal usado, ¿no? En realidad se refiere a eso, a que cuando nos pase algo que para nosotros sea fuerte, que igual esto es muy subjetivo, o sea, de repente para lo que para mí puede tener una calidad de trauma, de repente para ti no, o para otros no. mm, Entonces, claro. si sentimos que ha sido algo que ha trastocado nuestra vida o que ha generado un antes y un después, pues entonces igual ahí sí hay que aplicar el concepto de resiliencia y decir, pues busquemos la forma de volver a mi estado inicial. Que esto en ningún caso significa que vamos a hacer como que nada pasó, ¿no? Como que no, yo voy a hacer como si esto nunca me ocurrió. No, porque al final estamos un poco, como dice el dicho por ahí, barriendo y echando la tierrita debajo de la alfombra, ¿no? Sino que más Mm. bien podamos justamente eso, ¿no? Vernos a nosotros mismos ahí en el espejo y decir, bueno, esto te pasó, ¿qué efecto tuvo esto sobre ti? ¿Y qué puedes hacer con esto, no? Seguir sintiéndote de repente, ¿no? Mal, diferente, como que nunca volverás a ser la misma o el mismo de antes. O puedes también verlo de otra manera, conversarlo. De repente, ¿no? Las redes sociales nos dan hoy en día también esa posibilidad de expresar lo que nos ocurrió, de repente ver si hay un grupo que le haya pasado lo mismo que a mí, ¿no? O si conversándolo, esto también pues ayuda a otros y eso me hace sentir a mí mejor, ¿no? Es un poco como buscar un camino en el que podamos hacer algo diferente con eso que nos está generando ese dolor, ¿no? Ahí estamos siendo resilientes. Sí, es importante eso que dices, que en ningún caso significa obviar lo que ocurre y que volver al estado anterior, a ese hecho o evento traumático, no implica no tener en cuenta o desechar el aprendizaje de ese hecho en sí o, bueno, algunos cambios a nivel personal o emocional que puedan suponer ese hecho, ¿no? Que realmente después de un proceso de esas características que nos afecte más o menos, como tú dices, para cada persona esto será subjetivo, ¿no? Alguien tendrá que poner en marcha mecanismos de resiliencia por, pues no sé, por perder un vuelo y otra persona pues por cosas un poco más duras, ¿no? Como tú decías, ¿no? Pero en cualquier caso, reconocer lo que ha ocurrido y también el aprendizaje y la evolución en nosotros mismos después de superar ese hecho. Exacto, sí, sí.
que lo que nos haya afectado genera un cambio en nosotros, pero es un cambio eso, ¿no? Que podemos hacer un poco más tolerable o podemos hacer también, como dices, que nos haga evolucionar, ¿no? Y no tanto que nos Mm, estanque o que nos duela cada día, ¿no? Ese mm, paso es súper importante. Sí. mm. Así es. Y en relaciones, como decías, ¿no? Muchas veces, bueno, pues aparecen los vínculos o las relaciones con compañeros de trabajo, ¿no? En algunos de estos conceptos que hemos hablado y demás. Hay un término, más bien un adjetivo, que se usa también mucho últimamente, que es el de tóxico. Decimos que tenemos un jefe tóxico o un compañero, una compañera tóxica. Lo contraponemos, digamos, ¿no? O lo ponemos como opuesto, tener un jefe o jefa tóxico frente a un líder o a una líder. Cuéntanos de qué hablamos cuando aplicamos este adjetivo tóxico a este tipo de relaciones. Mm, sí, es verdad, eso está súper de moda, Sí. el término de toxicidad, sí, tal cual. Sí, bueno, mira, muy buena tu pregunta porque realmente, pues bueno, hay muchas personas que llegan a los cargos de jefe sin tener quizás la formación de jefe, ¿no? Sin haber Mm, hecho una formación de liderazgo, de gerencia, ¿no? mm, Sino que más bien porque hacen bien su trabajo. Entonces, mira, hace bien su trabajo, maneja bien el estrés, vamos a ponerlo de supervisor, ¿no? Entonces, claro, la persona llega y ahí en el camino, digamos, es que va formándose como líder. Entonces, sí puede ser que tome un poco esta figura de líder tóxico o bien que tome la figura de un líder más positivo, que podemos llamarle un líder capacitador, ¿no? O un líder democrático, ¿no? Que suele ser el estilo de liderazgo que está más asociado a la productividad de su equipo, ¿no? Es como lo mm, deseable, ¿no? Que podamos ser líderes democráticos. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos distinguir? El líder tóxico suele ser un líder pues autoritario, ¿no? Que está como muy centrado en, bueno, obviamente en cumplir objetivos, bueno, como debe ser si estamos en un trabajo donde hay que cumplir objetivos, pero como que eso está por encima de todo. Y su forma de trabajar también suele estar por encima de escuchar al equipo, ¿no? Entonces es más como, bueno, yo saqué las cuentas, tenemos que producir o vender tanto para lograr el objetivo, así que pónganse. Y ya, ¿no? Es como una cosa ahí de imponer, esta es la forma de trabajo. Bueno, pero yo venía haciendo esto, no, ya no, ahora tienes que hacer esto otro, sin preguntar, ¿tú qué crees? O mira, yo veo que eso es lo más importante, pero tú crees que estaría bien para ti o ponemos otra persona, o sea, no hay como esa mediación, es más como, esto es lo que yo creo, este es mi plan y hay que ejecutar, ¿no? Sin mayor mm, mediación. Suele enfocarse también en lo negativo, ¿no? Cuando va a comunicarse con el equipo, más bien en lugar de pensar en habilidades, es más como esto no lo estás haciendo bien, te dije que había que lograr esto y no se ha logrado, la próxima vez entonces ya tal, ¿no? Suelen ser también como amenazantes en ese aspecto de si ustedes no lo hacen bien, contrato a personas que sí lo hagan, ¿no? Que es algo también que se escucha mucho en los líderes tóxicos que son como muy estresados también, ¿no? mm, Y bueno, suele competir incluso con su equipo, ¿no? Por ejemplo, si alguien del equipo tiene una idea que ayuda a lograr ese objetivo, pues entonces suele también como tomárselo para sí, ¿no? Se apropia un poco de esa creación o de ese logro y dice, bueno, es que yo hice esto y esto con el equipo, pero en ningún caso mi equipo y yo, o bueno, en el equipo fulano de tal dio esta idea y todos nos acoplamos y funcionó, ¿no? Sino que está constantemente como con esa necesidad de imponer su autoridad y de que se sepa que él es el líder, ¿no? Y no le da como espacio de protagonismo a nadie más. Y en su comunicación también puede ser manipulador, ¿no? Más del tipo de, mira, que te hicimos un aumento, entonces mira, ¿qué tal? O tú me pediste un aumento, bueno, si lo quieres hay que hacer esto, ¿no? Como esa comunicación en la que de repente uno como parte del equipo puede sentirse como, no sé, siento que me está manipulando, ¿no? sí. Y que bueno, al final probablemente eso sea lo que está pasando, ¿no? Y en cambio, el líder democrático o un líder positivo, como decíamos, más bien se comunica en términos de, o sea, de escucha, ¿no? No es vengo a comunicarles lo que vamos a hacer, sino vengo a comunicarles mi idea y a escuchar también a ustedes qué les parece, qué puede aportar cada uno. Entonces los hace parte del equipo y de la toma de decisiones importantes porque al final también los involucra a ellos, ¿no? Como quienes van a ejecutarlo.
También identifica las habilidades, ya no solamente se centra en lo negativo, sino también en qué son buenos. Entonces, conoce a cada miembro de su equipo y entonces les va dando funciones que vayan con sus habilidades, ¿no? Y si Mm. hay alguna habilidad que no ubica en ninguno de los del equipo, pues entonces lo forma, ¿no? Es como, mira, necesitamos que, no sé, aprendas de Excel avanzado. Te vamos a poner un curso de Excel, ¿no? Ya no es tanto de, no, tú resuélvelo, tú deberías saber eso, entonces espero que lo hagas y ya, ¿no? Sino que es más cercano, como más objetivo también, ¿no? En términos de, bueno, yo lo que estoy pidiendo también tengo que darles las posibilidades de que me lo den, ¿no? Y bueno, también es mucho más, o sea, de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, si hay un logro que se debe de repente a la idea de alguien más, pues también le da el reconocimiento, ¿no? Reconoce las habilidades y los logros de cada miembro y de cómo eso hizo crecer al equipo, ¿no? Un poco eso es Sí, las las... características, ¿no? Los rasgos principales para ayudarnos a identificar, ¿no? Si realmente estamos en un entorno, bueno, pues en un ambiente que se puede calificar como tóxico, que también de repente pues se usa, ¿no? Con mucha alegría, por decirlo así. Sí, 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 tal cual. Bueno, Iciar, creo que hemos hecho un repaso interesante. Me gustaría también decirle a las personas que nos escuchan, a ti que nos estás escuchando, que nos dejes un comentario si te identificas con alguna de las situaciones de las que hemos hablado hoy o que hemos expuesto en esta conversación. Y si te apetece, y a Iciar también, igual podemos incluso hacer una segunda parte hablando de algunas de estas palabras y conceptos, porque seguro que se nos han quedado por ahí muchos pendientes. Sí, tal cual. Claro que sí, cuando quieran. Bueno, Iciar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, bueno, y a todos los que nos escuchan. Exacto, gracias a ti por escucharnos y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego.